El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación están en un choque de trenes. Pero, ¿quién tiene más poder? ¿AMLO o la Suprema Corte? ¿Por qué parece que los poderes ejecutivos y judiciales en México se han puesto los guantes de box y están en constante enfrentamiento? ¿Existe una revancha política? ¿O acaso se trata de la imposición de la justicia? Por increíble que te parezca, esto no siempre fue así en México. Hubo un momento, muy reciente de hecho, en el que el Supremo Tribunal de la Nación se mantenía bajo el ala presidencial silente y complaciente. De hecho, ha habido momentos en la historia de México en los que la Suprema Corte de Justicia ha permanecido totalmente callada y subordinada al Poder Ejecutivo. Permíteme transportarte a esos días, no muy lejanos, en los que la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue cuestionada en numerosas ocasiones. Durante muchos años, hasta bien entrado el siglo XXI, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial fue una relación de silencio y complacencia. Por ejemplo, recordemos el caso de 1976, cuando bajo el régimen de Luis Echeverría, la Suprema Corte avaló la ley de amnistía que exculpaba a los responsables de la represión estudiantil ocurrida en 1968 y en 1971. Una interpretación que muchos argumentaron que estaba completamente fuera de lugar. El 2 de octubre de 1968 es una fecha que aún resuena en el corazón del pueblo mexicano. En México solemos decir que el 2 de octubre no se olvida. Pero lo que sí se olvida, lo que sí se nos ha olvidado a los mexicanos, es que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por órdenes del presidente en turno, quien encubrió a los responsables de esas masacres. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, un lugar emblemático en la Ciudad de México, se convirtió en el escenario de una de las mayores tragedias en la historia del país. La matanza de estudiantes que, según cifras oficiales, dejó decenas de muertos, aunque algunas fuentes sostienen incluso que la cifra pudo superar los 300 estudiantes que convirtieron el lugar en un río con su propia sangre. Esta masacre, llevada a cabo por el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, con su secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez a la cabeza, fue un crimen de Estado que quedó impune. Unos años después, Luis Echeverría llegó también a la presidencia y en un intento de reconciliación propuso en 1976 una ley de amnistía que buscaba supuestamente dar un punto final a las heridas del pasado. Pero en realidad esa ley era un escudo de impunidad para los responsables de las atrocidades cometidas en el 68. Y aquí en todo esto fue clave el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte, que debería de haber sido el baluarte de la justicia y rectitud, avaló la ley, a pesar de las claras violaciones a los derechos humanos que había permitido. Pero ¿por qué la Corte hizo esto? ¿Cómo es que la máxima autoridad judicial del país optó por la impunidad en lugar de la justicia? Aun cuando las madres, los padres, los hermanos y las hermanas de los estudiantes asesinados clamaban por justicia. El aval de la tan respetada Suprema Corte de Justicia de la Nación a esa ley de amnistía fue una bofetada en el rostro al pueblo mexicano, que permitió que Echeverría y sus cómplices se librasen de cualquier responsabilidad por los hechos de Tlatelolco y por el halconazo del 71, un hecho igualmente doloroso, donde otro grupo de estudiantes fue brutalmente reprimido. Ambas masacres quedaron en la historia como dolorosas cicatrices de una época de autoritarismo y de asesinatos. Y el caso de Echeverría es particularmente indignante. Después de dejar la presidencia en el 76, vivió en paz y cómodo, protegido por la ley de amnistía que él mismo promovió y que la Suprema Corte de Justicia avaló. A pesar de las diversas denuncias y las claras evidencias de su participación en esas atrocidades, Echeverría vivió hasta la edad avanzada de 99 años y falleció en su casa, en la comodidad de su cama, sin haber respondido nunca a esos actos. La impunidad con la que vivió Echeverría es una triste evidencia de la complicidad de la Suprema Corte de Justicia con el Poder Ejecutivo en esos años. Una corte que debía garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos y que en lugar de eso se convirtió en un instrumento para perpetuar la impunidad. Y es entonces donde la pregunta del millón aparece. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó esa posición? ¿Por qué se subyugó al poder del Ejecutivo? Pero no solo es un caso aislado, ni un caso antiguo.
Sigamos avanzando. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a pesar de que la reforma judicial de 1994 le otorgó a la Suprema Corte mayores atribuciones, la Corte siguió actuando de forma subordinada al entonces presidente Carlos Salinas. Casos como la expropiación de la banca en el 82 y la reforma electoral del 90 son claros ejemplos de esto. Ambas acciones fueron avaladas por la Corte a pesar de las controversias y críticas que desataron en torno a uno de los saqueos más grandes que se han hecho en México con el aval y la protección del máximo tribunal de nuestro país. Otro caso emblemático, pero muy reciente, fue el de la Ley de Seguridad Interior, promulgada durante la administración de Peña Nieto en el 2017. Esa ley generó un gran debate porque le otorgaba un papel preponderante a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Aunque la Corte eventualmente declaró la inconstitucionalidad de la ley en noviembre del 2018, el hecho de que se haya permitido su promulgación y que se haya aplicado durante casi un año sin ningún pronunciamiento inmediato de la Corte fue como darle un cheque en blanco por el tiempo que el Ejecutivo necesitaba. Podría interpretarse eso para algunos como una complacencia al presidente. Hoy el panorama es totalmente diferente. La Suprema Corte y el Poder Ejecutivo de México están totalmente confrontados y la opinión pública se ha dividido en dos. La de los que dicen que la división de poderes de la Suprema Corte al fin se ha logrado y tenemos un equilibrio democrático, y la de los que reprochan la actitud de la Corte y la clasifican como una venganza con tintes políticos. Y es que recientemente hemos visto cómo la Suprema Corte ha comenzado a enfrentar abiertamente las decisiones del Ejecutivo. Uno de los casos más recientes es el de la Ley de Energía Eléctrica, impulsada por el gobierno de AMLO en el 2021. En ese caso, la Corte suspendió la reforma alegando que podría ir en contra de la libre competencia económica y la libre concurrencia. El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese tema energético, por cierto, contrastó muchísimo con el papel del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando se trata de defender los intereses de cada nación. Durante la presidencia de Donald Trump, por ejemplo, se implementaron una serie de medidas proteccionistas en el sector del acero y el aluminio con el objetivo de proteger a la industria local estadounidense frente a la competencia extranjera. En el 2018, Trump impuso aranceles del 25% y del 10% a las importaciones de acero y aluminio respectivamente. Esto bajo una sección, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Los argumentos para poner esas medidas en Estados Unidos fueron de seguridad nacional, los mismos que hoy pone Andrés Manuel López Obrador en sus proyectos. Sin embargo, fueron fuertemente criticados a nivel internacional. De hecho, la Organización Mundial del Comercio finalmente dictaminó en el 2020 que esos aranceles eran inconsistentes frente al comercio internacional. Pero, a pesar de todas esas controversias, la decisión de Trump no fue nunca bloqueada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos prefirió defender los intereses de su nación a privilegiar los intereses internacionales. Y eso ha mantenido una postura bastante diferente en lo que respecta a las decisiones del Ejecutivo en asuntos de comercio y seguridad nacional allá. Por ejemplo, en el caso Trump contra Hawái, en el 2018, el Tribunal Supremo avaló la prohibición de viaje impuesta por Trump a varios países de mayoría musulmana, argumentando que el presidente tenía la autoridad para hacerlo en aras de la seguridad nacional. Otro caso importante, pero ahora del lado mexicano, es el de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Fíjate cómo contrastan las posturas. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lado mexicano, invalidó diversos artículos de la ley impulsada por AMLO que buscaba reducir o limitar los salarios que perciben los funcionarios públicos de México. Entonces, ¿qué ha cambiado en la actitud de la Suprema Corte de Justicia? ¿Estamos al fin viendo una verdadera separación de poderes o estamos viendo una confrontación con tintes políticos? Hay una fecha clave para entender todo esto. Mayo del 2023. Sí, justo ahora, cuando la Suprema Corte declaró la invalidez de un decreto impulsado por el presidente de México para blindar sus megaproyectos. De inmediato las chispas volaron.
Las palabras fuertes resonaron en los corredores del poder. A muchos les pareció incluso un round más de un combate que se estaba volviendo cada vez más personal. Pero, ¿es esto realmente personal? ¿O es simplemente la lucha por mantener un equilibrio de poderes? Tal vez la respuesta no es tan fácil. Vayamos un poco más atrás. Aquel día en que la Suprema Corte de Justicia sepultó el decreto de AMLO para las obras que su administración catalogó como prioritarias, invalidándolo y aplicándolo a todas sus secretarías. Eso causó, por supuesto, una reacción, un plan B, un plan C, y cada plan que AMLO sacaba era tirado por la Suprema Corte de Justicia, justo en donde más le duele al presidente, en los proyectos que más le interesan y que fueron uno de los ejes centrales de su campaña. Y es por eso que vemos esta gran confrontación política o este choque de trenes. Y es que la relación entre el presidente López Obrador, también conocido como AMLO, y la Suprema Corte de Justicia ha estado marcada por la tensión desde el inicio de su mandato. Esto ha llevado a que muchos analistas y ciudadanos se pregunten si esta confrontación tiene ya un carácter personal o político, o es quizás una confrontación o una combinación de ambos. El primer elemento a considerar es el enfoque disruptivo de AMLO hacia el sistema político mexicano. Desde su campaña presidencial, AMLO dejó muy en claro que su compromiso era un cambio radical que incluía, por supuesto, a las instituciones del país. Y en ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en uno de los principales contrapesos al Poder Ejecutivo para blindar a esas instituciones a las que AMLO quiere cambiar. Más allá de la reflexión de si esas instituciones necesitan ser modificadas o no, y en el caso más reciente, el decreto que buscaba blindar sus megaproyectos. Estas decisiones han generado roces muy fuertes entre AMLO y la Suprema Corte de Justicia, al punto que el presidente ha llegado a cuestionar ya la independencia y la legitimidad de la Corte. Pero, ¿es esto algo personal ya? ¿Está AMLO y los miembros de la Suprema Corte de Justicia totalmente enemistados? ¿Es una falta de cabildeo? Bueno, aunque es difícil determinar cuáles son las motivaciones exactas, es probable que la confrontación tenga más que ver con una visión de la política del país que con motivos personales. Lo que sí es un hecho es que hoy, AMLO ha dejado claro que ve a la Suprema Corte como un obstáculo a su camino de lo que él ha denominado como la Cuarta Transformación. Incluso ha dicho textualmente que la Corte está defendiendo, dice él, al antiguo régimen, al sistema corrupto y a un sistema desigual al que él busca erradicar. Y por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumenta que simplemente están cumpliendo con su deber de garantizar la constitucionalidad y proteger los derechos fundamentales de México. Aún así, es evidente que la tensión entre AMLO y la Corte es más alta de lo que ha sido por mucho tiempo en la historia de México. En el pasado, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial era mucho más cordial, incluso eran cómplices. Pero hoy estamos viendo una confrontación abierta, una lucha por el poder y la dirección del país. ¿Qué significa esto para México? ¿Es esta confrontación una señal de crisis o de madurez democrática? La respuesta a la pregunta varía, depende de a quién se lo preguntas. Algunos ven en esta lucha una amenaza a la estabilidad del país, una fractura en el tejido político que podría llevar a un enfrentamiento más serio. Otros, en cambio, ven en esta confrontación una prueba de que la división de poderes ya está funcionando y de que la democracia mexicana está madurando. Repito, la respuesta depende de a quién le preguntes. En parte, este enfrentamiento puede entenderse como un reflejo de las tensiones inherentes al sistema de checks and balance o equilibrio de poderes. Esta es una característica esencial de cualquier sistema democrático que se precie de serlo, en donde ningún poder del Estado debe de tener la capacidad de actuar sin restricciones. Pero, ¿qué pasa cuando el equilibrio se inclina demasiado a un lado? O cuando un poder acusa al otro de obstaculizar el desarrollo del país. En México estas preguntas no son teóricas, sino que son el pan de cada día en la tensión política que se vive entre el presidente y la Suprema Corte. Y hay algo que también es muy importante mencionar aquí, que la independencia judicial no significa una ausencia total de interacciones con los otros poderes del Estado. Al contrario, requiere un delicado equilibrio entre la cooperación y la autonomía, o de lo contrario, lo único que se generaría es inestabilidad política, social
y un problema de gobernabilidad. Lo único cierto aquí es que el rumbo de esta confrontación es incierto. Muchos se preguntan si esta tensión creciente va a acabar en una mayor crisis o si por el contrario se va a lograr redefinir de una forma constructiva una relación de poderes en el Estado. Solo el tiempo y la capacidad de diálogo y entendimiento del Poder Ejecutivo y el Judicial lo van a determinar. Lo que sí es seguro es que los ojos de México hoy están puestos en el mundo, en esta histórica confrontación. Yo soy Víctor y si este video te ha ayudado a aprender algo nuevo, entonces ayúdame suscribiéndote al canal y compártelo. Mándalo por WhatsApp o por el medio que gustes a tus amigos. Te veo en el próximo video.